Rodrigo Pacheco, muy buenas noches. ¿Cómo inicia la semana el Varo? Bien, mi querido Esteban, con gusto de saludarlos. Pues la verdad es que obviamente en el caso de México todo tiene que ver con los cambios que estamos viendo, las renuncias que vienen en el gabinete, etcétera. Va a ser interesante, pues ya ves que el presidente decía que mañana se reúne con su gabinete a ver quién queda, ¿no? Entonces va a ser interesante. Por ejemplo, de la parte económica, te diría que no veo que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de Lago, piense buscar un puesto de elección popular, tampoco el subsecretario Gabriel Llorio, que en ese ámbito pues son dos de los más... Son técnicos. Sí, técnicos. La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, una mujer muy competente, tampoco veo que vaya a dejar el puesto. Qué bueno, porque necesitamos que haya seguimiento al transísmico. No, aparte hay algo que se llama de... sentido común, ¿no? O sea, Exacto. no tienen un perfil electoral. Electoral, digo, yo nunca subestimo, no por ellos, por esos funcionarios en nuestro chico, sino en general de los políticos. Sí, a veces son tan ambiciosos que rayan en lo ocurrentes. Exactamente, pero bueno, en este caso, en esa parte, no. Y pues de otras áreas, no estaría tan seguro. Pensaría por los comentarios que hizo el presidente, por ejemplo, la secretaria de Energía, pues a lo mejor yo creo que sí le gustaría, pero pues quizás no. No le da. No ha podido terminar esta... no, eso va a refinir como en 2025. Dos bocas y va a ser algo, por favor. Sí, entonces como que pues en la parte económica te diría no parece que hay tanta incertidumbre, ¿no? Evidentemente de repente vemos cosas pues en donde sí la capacidad del secretario de Gobernación, que él sí va a renunciar, pues fue clave porque él fue el que firmó este acuerdo con Grupo México, ¿no? Entonces pues, fue raro porque en realidad quien tenía que firmar era la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. No fue así. Hay otros técnicos, por ejemplo, la FAC, que antes era la DGAC, que es encarga de la DGAC. Ahora, Rodrigo, yo te quiero hacer una pregunta. En el aspecto, obviamente un presidente tiene que ser un poquito conocedor de todos los ámbitos de la vida nacional. El aspecto financiero, económico, es indispensable. Se tienen que fijar tanto de los de ese partido como los de oposición en perfiles de esa naturaleza, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que eso es clave. O sea, tienes que tener nociones relativamente buenas. Te voy a decir que en esta administración lo que hemos visto el presidente no es que es un conocedor profundo de la política monetaria, etcétera, pero tiene ideas muy fijas, ¿no? Y en ese contexto, pues unas por otras. Por ejemplo, no hubo medidas contracíclicas. Justo veía el fin de semana en lo que estaba un trabajo de investigación que comparaba México y Brasil, y pues sí, evidentemente Brasil se recuperó más rápido porque aplicó medidas contracíclicas. El perfil fiscal de México pues tampoco se benefició tanto de no haberlas tenido, nos hubiera ido mejor si las hubiéramos tenido, pero por otro lado este conservadurismo no fiscal del presidente, querido ultraliberalismo, pues ha resultado más positivo que negativo, sobre todo si volteas a ver otros liderazgos de izquierda en América Latina, si lo podemos llamar así, por ejemplo Argentina, ¿no? Que ya está pensando... ¿Se desfondó? Exacto, no, es un desastre, la verdad, pobre Argentina. Cuando piensas que no puede estar peor, se pone peor. Y ahora pues está evaluando el FMI si le va a dar préstamos, ya sea para ayudar a este gobierno a cerrar, digamos, porque este es el último año de Alberto Fernández, o a la siguiente administración de arrancar, por el costo de oportunidad de que octubre, cuando son las elecciones, pues no está sencillo. Sí, no, la verdad que tienen que tener... España también se mueve con un perfil ahorita electoral, queda en julio, ¿no? Que nombraron... Y sí, pero ¿qué tal está el aspecto económico de España? Pues sabes que te diría que no va mal, ¿no? O sea, la inflación bajó rapidísimo. Tampoco es un portento, ¿no? Pedro Sánchez pues ha sido relativamente débil, pero el PP, pues no. La verdad es que España, pues igual que muchos otros países, está muy polarizado, uno, y dos, como los electores de repente pues no tienen mucho para dónde hacerse. Sí, esos son como monotemáticos en las elecciones, ahí igual que Estados Unidos, ¿no? Entonces Estados Unidos, España, México, Argentina se debaten y van a tener que tener perfiles muy, muy, muy económicos.